Pero no sé si hace falta... ¿Se me escucha bien así sin el micro? Sí. Estás con el micro, ¿Ah, sí. sí? Es que no se ve el Ah, teléfono. Está pues bien. genial. Buenas tardes, soy Xiomara, algunos ya me conocéis, y hoy voy a presentar a Esteban Ezamacoto. Buenas tardes, que va a estar dando la charla de hoy. Nosotros, algunos compañeros y yo, tuvimos el placer de conocer a Esteban el año pasado, que la profesora Yolanda Fontanil lo invitó a clase. No conozco a Esteban en gran profundidad, pero sí que conozco a gente que lo conoce bastante bien. Y la verdad que todos me han hablado muy bien de él y han dicho que es un gran profesional y una gran persona. Para los que no lo conozcáis, Esteban es psicólogo clínico especializado en terapia familiar, además de doctor en psicología. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales para desarrollar programas de apoyo para personas en situaciones de riesgo. Además, se ha dedicado durante décadas a la psicoterapia, tanto en clínicas privadas como en la sanidad pública. Además, ha combinado la docencia y está acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar como supervisor docente. Además de que ha recibido un premio por esta misma federación. No quiero enrollarme más, pero quisiera que os quedaseis con una idea muy importante de Esteban, que a mí me gustaría resaltar, que es que además de que él enfoca la psicología en tratar los problemas clínicos, su mayor interés reside en ayudar a las personas a tener un mayor bienestar y que sientan que su vida merece ser vivida. Pues nada, os dejo con Esteban y espero que salga todo bien. Muchas gracias. Bueno, si falla algo me avisáis, ¿vale? A ver. He estado columpiándome con el título de la charla de hoy y bueno, yo os pongo los dos lados del columpio para que, si se deja, no se deja, no se deja. Ahora esto, para que veáis cuáles eran las opciones, ¿no? Tenía una opción que era la opción más académica, que sería diagnosticar trastornos mentales, para qué puede servir y para qué no. Y otra que era mucho más personal, que es que para qué puede servir y para qué no, que te diagnostiquen un trastorno mental. La razón del vaivén este es porque... no, perdona. Sí, esto fue una modificación de última hora, entonces... el problema que tenía a la hora de presentar esto es que me resultaba demasiado abstracto. Me daba cuenta que era fácil, que si uno no había escuchado muchas veces las cosas, pues que no iba a encajar con nada de la vida de cada persona, ¿no? Y entonces, 5 minutos antes de venir, me decidí a poner unas preguntas que tenía ahí atrás del todo, pues ponerlas adentro del todo. Así que, si tenéis papel a mano, querría que intentaseis pensar y, si acaso, apuntar algo sobre 5 preguntas, ¿vale? Sería, ¿cuáles son las escenas que os sobran en vuestra vida? ¿Qué escenas desearíais que no sucediesen o que sucediesen menos? Con que apuntéis un par de ellas, vale. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna en mente, pasamos a la siguiente, que es, ¿cuáles son las escenas que os faltan? ¿Qué escenas desearíais que sucediesen alguna vez o que sucediesen más? Que sucediesen alguna vez porque no suceden ninguna o porque sucediesen más, ¿no? Muy bien. Entonces, la siguiente. A ver, muchas veces cuando uno está trabajando, intentando ayudar a gente, sabes que la pregunta es buena porque no hay una respuesta inmediata, porque hay que pensárselo, ¿no? Y esta yo creo que es de las que hay que pensar. Se trata de lo siguiente. ¿Hay algo que, aunque solo sea de vez en cuando, ya estéis haciendo,
para que no se repitan las escenas que no os gustan, que si las hicieseis con más frecuencia vuestra vida empeoraría. Repito, hay algo que estáis haciendo, aunque solo sea muy de vez en cuando, para evitar lo que queréis evitar, ¿vale? Que si lo hicieseis con más frecuencia, vuestra vida iría peor, iría peor. ¿Se entendió? Muy bien. Y la siguiente. Hay algo que aunque sea solo de vez en cuando ya estáis haciendo para que no se repita, perdón, está mal escrita, sí. Es la contraria. Olvidaos de eso, que hay una errata ahí. Hay algo que ya estáis haciendo, aunque sea pocas veces, para conseguir que ocurran las cosas que os gustaría que consiguiesen, que os gustaría conseguir. Que si las hicieseis más a menudo, empeoraría vuestra vida. ¿Me expliqué? ¿Sí? Vale. Vale, conservad esto en la memoria y vamos con una cosa más y luego entramos a desarrollar el tema, ¿no? Eh, Pensé que probablemente bastantes personas ya conoceríais los conceptos, pero dije, bueno, igual no. Y de todas maneras, normalmente los conceptos de apego y de cuidado son más restringidos, se usan de una manera más restringida que lo que yo creo que es necesario, ¿no? Entonces, son también una serie de preguntitas. Vale, ¿quiénes son las personas con las que menos te importaría tener que compartir lo que haces, lo que piensas, lo que sientas o dejarlas participar en tu vida? Este sería como un rol de quiénes son vuestros confidentes, ¿va? Sería ese más o menos. Luego otra pregunta es, ¿quiénes son las personas vivas a las que menos te importaría tener que contarle lo que te pasa si te apareciese la oportunidad de conseguir algo bueno? Esas personas son las que tienen función de base segura, ¿vale? La siguiente, si te sintieses preocupada, disgustada o desanimada, ¿quiénes son las personas vivas a las que menos te importaría contarles lo que te pasa o buscar en ellas ayuda o consuelo? Muy bien. Y la última en las figuras de apego es ¿quiénes son las personas vivas que más podrían influir en que estés contenta o descontenta, orgullosa o avergonzada de ti misma? Vale. Y ahora las recíprocas, ¿vale? ¿Cuáles son las personas que no te importaría que te tuviesen como alguien a quien contar o a quien compartir o quien con compartir lo que hacen, lo que piensan o lo que viven? La siguiente, ¿cuáles son las personas que menos te importaría que te tuviesen como alguien a quien contar lo que les pasa si les apareciese la oportunidad de conseguir algo bueno? ¿Quiénes son las personas que menos te importaría que te tuvieran como alguien a quien pedir ayuda o consuelo?
y quiénes son las personas a las que más te importaría hacer que se sientan apreciadas por ti. Vale, ahora si cruzáis las respuestas de las primeras preguntas con las respuestas de estas dos tandas últimas, podéis encontraros con que haya escenas en las que sobren cosas, que os sobren, que no queréis que sucedan con tanta frecuencia y que involucren a gente que está en las respuestas de estos dos paquetes de figuras de apego, figuras para cuidar. También escenas en las que echáis de menos, que os falten y que tendrían que involucrar a estas personas y que no estén, ¿va? Lo más probable es que suceda siempre. O sea, lo más probable es que la mayor parte de vosotros tengáis a gente en las escenas que sobran que forma parte de la red de apego y cuidado, y gente que no está en escenas que os gustaría que estuvieran, que sean importantes en vuestra vida que estén, pero que ocurren pocas veces o no ocurren, ¿vale? Ahora, la razón para columpiarme con el título era este. A ver, yo creo que desde luego la gente que nos hemos dedicado a la psicología, yo creo que nadie ha dejado de leerse una teoría, ver un estudio, etcétera, etcétera, e intentar aplicarlo a su vida inmediatamente. No intentar ver hasta qué punto es relevante eso que uno está leyendo o que uno que está estudiando para la vida propia, ¿vale? Pero cuando uno intenta entender a otra persona, siempre utiliza como primera referencia la propia existencia, la propia experiencia, ¿no? Por eso cuando alguien se pone a contarnos un percance que le ha ocurrido, inmediatamente a uno se le ocurren percances semejantes que ha ocurrido. Hacemos todo el tiempo un recorrido, que se puede decir que es un recorrido en espiral, eh, como un tornillo, ¿no? Como la rosca de un tornillo, en la que uno pasa de entender a los demás utilizando como referencia la propia vida, o de entenderse a uno utilizando las referencias que tienes para entender a los demás. Eso implica que en el título había dos enfoques que se podían dar. Entonces, ¿para qué te pueden servir los diagnósticos de salud mental? Ese sería el primer enfoque, ¿no? Si uno es el protagonista de la historia, ¿por qué le puede servir a uno que tener un diagnóstico de ese estilo? Bueno, os tengo que decir que desde, yo creo que fue el año 87 probablemente, no recuerdo muy bien. Yolanda Fontanillo y yo escribimos un artículo contra el concepto de enfermedad mental. Y durante muchísimos años, no, somos viejos, pues era muy difícil encontrarle ventajas al concepto, ¿no? Las desventajas las comentaré enseguida. Pero de hace muchos años mm, pensamos que el tener la posibilidad de decir que una persona tiene un trastorno mental, tal como está montada nuestra sociedad, servía a menudo para que la gente tuviese una tregua. Pues, por ejemplo, que si se te muere alguien, pues no te obligan a ir a trabajar al día siguiente. Que si estás angustiadísimo porque tu jefe te está acosando a todas horas, tú puedes coger una baja, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces con un subterfugio, porque yo creo que es un subterfugio, se ha aprovechado el avance en justicia social que ha supuesto las bajas por enfermedad para que la gente pueda tener una tregua con cosas que no son enfermedades, pero que ha venido muy bien a muchos profesionales plantear como si fuese una enfermedad. Y le sigue viniendo bien a muchos profesionales plantearlo como si fuese una enfermedad, porque razones de prestigio, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que para que nuestras sociedades menos injustas, sin tener que ser solidarias, a ver, para mí la idea de solidaridad es que yo me pongo en la misma posición que tú y yo digo, bueno, sus intereses son los míos.
Entonces, si yo lo defiendo, es que me estoy defendiendo a mí. Bueno, con esto no, digamos, esa unión está descartada, ¿no? Si él tiene un trastorno mental, pues entonces yo no digo, yo soy igual que él, porque él tiene un trastorno mental, yo no lo tengo. ¿Va? Me explico, ¿verdad? Entonces, pero puedo tratarle bien, porque, bueno, es un pobre enfermo. Entonces, joder, si estuviese con una tuberculosis, pues yo le cuidaría. Entonces, esto, con lo que le pasa, es una causa legítima para que yo le dé ventajas o le dé tregua o le dé cuidados, etcétera, ¿no? Y esto conlleva otra cosa, que es que, mm, a ver, yo creo que lo peor que nos puede suceder en nuestra vida social es que la gente que se supone que nos tiene que querer no nos quiera. O incluso que la gente que se supone que nos tiene que cuidar nos maltrate, ¿va? Y el sistema de salud mental, mm, al menos en teoría, digamos, al menos confiamos en ello, lo que nos proporciona son personas que por oficio se supone que son benevolentes, que nos van a tratar bien, que nos van a cuidar, ¿no? Y entonces la gente a la que no cuida nadie eh, podría tener a alguien que sí le cuida, aunque sea desde el punto de vista de un profesional. Bueno, Somara decía que trabajé muchísimos años y una cosa que he oído unas cuantas veces, no, es, a ver, cuando estás trabajando con alguien, una de las cosas que haces, por lo menos desde mi forma de trabajar, es decirle a la gente lo que la hace valiosa. Cuáles son los aspectos de una persona que son dignos de aprecio, ¿no? Y normalmente la gente que recibe esa información le sirve mucho. Hay muchísimas razones para explicarlo, ¿no? Pero es una constante. Y otra cosa que es casi constante, en el momento que uno tiene una relación suficientemente larga con un consultante o una consultante, te van a preguntar, a ver, tú cuando me dices que yo hago muy bien esto o lo otro, o que tengo muy buen corazón, o que no sé qué, no sé cuántos, tú me lo dices porque eres mi psicólogo, ¿verdad? Si no fueses mi psicólogo, es decir, si no estuviese en el oficio, si no te pagasen por ello, no me lo dirías, ¿no? Esa ambigüedad yo creo que la tiene todo el mundo y además probablemente sea lo que facilita que personas que han sido muy apaleadas se acerquen a un profesional, porque entienden que al profesional le pagan por cuidar y entonces que te van a cuidar porque le pagan. Y cuando la relación se hace suficientemente estrecha, cuando se va poco a poco produciendo un vínculo de apego por parte del consultante hacia el terapeuta y un vínculo de cuidado solícito por parte del terapeuta hacia el consultante, entonces los consultantes preguntan si eso que están experimentando es una farsa. Pero cuando uno está muy, muy desesperado, te vale con que sea una farsa. Con tal que te den algo ya te vale, ¿no? Entonces, los diagnósticos de salud mental, si todo va bien, y lamento desengañaros, no suele ir bien, ¿va? Hace que personas a las que nos pagan te cuiden bien. Luego, ¿por qué razón las personas a las que nos pagan no cuidamos bien a los demás? Puede ser muy heterogénea y una razón probablemente sea una cuestión de pura formación. Es decir, que las personas con más formación académica al uso son mucho más torpes a la hora de cuidar a la gente que las que no lo tienen. Y es curioso y paradójico, pero yo creo que es así. Y la tercera cosa para la que sirve es una trampa. A ver, un diagnóstico de salud mental sirve para que tengas la esperanza de que puedas estar mejor sin tener que aprender y hacer algo diferente de lo que estás haciendo. ¿Por qué razón? A ver, si lo pensáis, a ver, sobre todo si habéis terminado en algún hospital, que espero que no se haya ocurrido, pero vamos, ahí es donde se ve eh, clarísimo todo el perfil del asunto, ¿no?
una persona enferma puede curarse simplemente, bueno, se supone que una persona enferma puede curarse simplemente poniéndose en manos de alguien que va a hacerlo todo. O si tienes que hacer alguna cosa, va a tener que ser alguna cosa muy simple, como acordarte que ahora tienes que tomar la pastilla y cosas semejantes, ¿no? Y si estás en un hospital, simplemente con que tú te dejes trasladar de un lado a otro, no protestes cuando te ponen una mascarilla en la cara o te pinchan en un brazo, lo que sea, pues ya vale. O sea, tú no eres responsable de nada, de ninguna de las operaciones, ninguna de las cosas que se supone que va a contribuir a tu salud. Solo tienes que dejarte hacer, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando uno aplica el mismo principio a problemas como los que habéis pensado, ¿no? Cuando dijisteis cuáles son las escenas que me sobran y cuáles son las escenas que me faltan, ninguna de esas escenas puede cambiar simplemente porque os dejéis hacer. Seguramente que lo que habréis puesto en vuestro papel o en vuestra cabeza, espero que no hayan sido cosas muy amargas, ni muy dolorosas, ni muy terribles. Pero lo que os aseguro es que esas que sean las que sean, si uno eh, hace suficientes cosas contraproducentes, si uno se mete en conflictos suficientemente gordos con vuestras figuras de cuidado, vuestras figuras de apego, simplemente con las personas que son significativas en vuestra vida, no vais a ser distinguibles de la gente que está en salud mental en el Centro de Tratamiento Integral de Oviedo, de Gijón o de ningún otro sitio. No hay discontinuidad entre las desgracias pequeñas que uno tiene y las desgracias grandes. Están hechos del mismo sufrimiento, de la misma reacción de tristeza, de amargura, de miedo, de vergüenza que tiene la gente cuando ha tenido una carrera psiquiátrica por delante y cuando ha hecho un montón de cosas y entre otras algunos que han deteriorado su organismo, ¿no? Entonces, uno de los costes es la ceguera y la pasividad que da la etiqueta diagnóstica. Otro es la pérdida de credibilidad. A ver, esto es difícil de creer, haciendo un juego de palabras. Si alguien pasa por un servicio de salud mental en Asturias, y yo creo que debe ser el caso en cualquier parte del país, y no sé si en cualquier parte de Europa, está en lo temo, ¿no? Si uno pasa por un servicio de salud mental y recibe un diagnóstico, cuando acudes a un médico de familia o acudes a un servicio de urgencias, lo primero que sale en la pantalla es tu diagnóstico. Y puede haber pasado 2 meses o pueden haber pasado 10 años. Sigue apareciendo tu diagnóstico. ¿Y sabes qué ocurre? Que a la gente no la creen. Todo lo que dice pasa a través del prejuicio que tienen sobre los diagnósticos psiquiátricos. Lo de la pérdida de la credibilidad es que en cosas menos importantes sucede igualmente. También hace años, y me temo que esto no ha ido a menos, sino que ha ido a más, un chico súper inteligente, por otro lado, nos comentaba una compañera y a mí que él, había una persona que le gustaba y entonces que había entablado conversación y que le había dicho, bueno, yo tengo un trastorno bipolar. Y entonces estaba todo extrañado de cuál había sido la relación de la gente, que en lugar de interesarse mínimamente por él, pues lo que había, bueno, era como que a partir de aquel momento parecía como el interés que tenían por él había desaparecido. Yo a lo largo de los años sigo viendo a gente que esgrime su diagnóstico como una singularidad, como algo que te hace especial, ¿no? Sin darse cuenta de que eso que te hace especial, al mismo tiempo te hace, como lo diríamos, chungo. Y la cuestión es que cuando uno esgrime esto, normalmente lo esgrime una persona que se siente poco valiosa en general.
Es decir, uno de las cosas, lo veremos al final, pero una de las cosas que más destruye a los seres humanos es el menosprecio, ¿no? Y muchísima gente que termina en consultas viene en una vida de menosprecio. Nos pasamos al otro enfoque, ¿vale? Y entonces, ¿para qué pueden servir los diagnósticos de salud mental? Pues para hacernos pensar que tenemos una explicación acerca de las cosas incómodas o preocupantes que hace una persona, ¿vale? Y para hacernos pensar que el diagnóstico nos va a indicar qué debemos hacer para que esa persona deje de hacer esas cosas preocupantes o incómodas, incluso si somos nosotros las personas en cuestión. En los 80, empezó en los 80, fue en los 90 cuando más se desarrolló. Em, Hubo psicólogos en todo el mundo que empezaron a coger las técnicas de investigación que se estaban utilizando en psicología cognitiva, psicología del lenguaje, de la percepción, etcétera, etcétera, y usarlas con personas que tenían un diagnóstico, ¿vale? Y ocurrió una cosa sumamente desagradable, que es que cuando se empezaron a publicar los resultados, no coincidía ninguno. Un grupo hacía una investigación y los resultados no concordaban con las personas con un diagnóstico, no concordaban con los resultados de otro grupo en otro país que hacía, o en otra ciudad, vamos, que hacían la investigación con otro grupo de personas, todos con el mismo diagnóstico. Eh, mm, en esos años, en los años 90, hubo un movimiento en el que participaba gente, digamos que no eran outsiders, o sea, no era gente marginal dentro del mundo académico. Era gente que había conseguido, que consiguieron durante muchos años financiación para hacer investigación, que es una razón importantísima. O sea, se necesita dinero para investigar, se necesita mucho dinero para investigar, porque hay que pagar durante mucho tiempo a gente para que trabaje en el asunto, ¿no? Mucho, 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 mucho tiempo y mucho dinero en consecuencia. Una de las personas que consiguió tener mucho dinero durante mucho tiempo y hacer muchas investigaciones es este hombre, Richard Bentham. Y Bentham, bueno, tiene dos libros recomendables. Uno está en castellano y es, bueno, fácil de conseguir. El otro está en inglés. Eh, em, Estaba como medio prometido que este año iba a publicar una segunda edición. Desgraciadamente no ha debido poder, pero em, la, em, Richard Bentham, digamos que sintetiza, son varios argumentos, yo no los presentaré todos, pero sintetiza un par de argumentos que están muy bien, de una manera muy, muy correcta, ¿no? A ver, la primera cuestión es, si hacemos una investigación experimental, no podemos esperar obtener información significativa a menos que los criterios por los que juntamos a las personas, que en este caso sería un diagnóstico de objeto de interés, tengan algo en común que los distinga de las personas que forman parte de los grupos de control, ¿va? Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de personas a las que les dan ya un diagnóstico de esquizofrenia, el resultado nos puede informar de algo útil si las personas que están con el diagnóstico de esquizofrenia se distinguen de las personas que tienen un diagnóstico de depresión, por ejemplo, del grupo de control, porque teniendo en cuenta que cuando la gente se mete en una carrera psiquiátrica, pues les pasa cosas en común, pues coges una de esas y otro grupo que temporalmente vamos a llamar normales y luego vamos a mirar a ver qué es eso de ser normal, ¿no? Entonces, la cuestión es que em, los criterios, entonces sería por enfermedad o si queréis, por algo que se dice de manera, a ver, como enfermedad es una cosa que no ha colado. A ver, el término enfermedad mental podéis oír en televisión y en radio que se repite 1000 veces. En los sistemas diagnósticos, el CIE o el DSM, no aparece nunca la palabra enfermedad, aparece la palabra trastorno, simplemente porque no se atreven a llamarlo enfermedad, ¿vale?
porque los criterios es que no los cumple para una enfermedad. Y entonces se habla de trastornos. Tanto da. Si se tratase de un trastorno mental, entonces lo que tendría que ocurrir es que tendría que haber, igual que en las enfermedades, tendría que haber muy poca gente que cumpla los criterios para dos trastornos a la vez. Como hay poca gente que ocupa, que tenga, que cumpla los criterios para dos enfermedades a la vez. Por ejemplo, COVID-19 y gripe A. Entonces hay gente que tiene COVID-19 y gripe A, pero es un poco. El argumento de Bentham es el siguiente. Si, como se dice, aproximadamente el 1% de la población tiene esquizofrenia, eso que llaman esquizofrenia, y otro 1% tiene trastorno bipolar, y si las dos enfermedades no están relacionadas entre sí, solo uno de cada 10.000 debería estar afectado por ambas. ¿Sí? En un estudio del 91, realizado con 18.000 norteamericanos, seleccionados de forma aleatoria en zonas urbanas, encontraron que si no hacían trampa con los criterios, a ver, el DSM decía, bueno, una vez que diagnosticas eso no puedes volver a pensar en diagnosticar nada más. Fue un grupo de investigación que simplemente dijo, bueno, nosotros vamos a diagnosticar lo que salga. O sea, miramos a ver cuántos criterios, en qué encaja la gente y ya está, ¿no? Pues la cuestión es que la probabilidad de que tuviesen dos diagnósticos conjuntamente era el doble de lo que hubiera cabido para esperar por azar. Alguien que cumpliese los criterios para esquizofrenia tenía una probabilidad de cumplir también los criterios para la manía 46 veces mayor que lo que habría cabido esperar por azar. Y una probabilidad de cumplir también los criterios de depresión 14 veces mayor que lo que había cabido esperar por azar. ¿Dónde sale el tema de que haya determinadas malestares que tiene la gente que provengan de una enfermedad? Bueno, eh, la idea de Kraepelin era, si la gente viene quejándose, o sea, me pasa esto, o la gente viene haciendo esto y esto y esto y esto, todo a la vez, entonces esto va a querer decir que viene de una sola causa. Que estas cosas que ocurren a la vez, vienen de una sola razón, de una sola causa, ¿no? Ahora, en psicología, ese tipo de datos que se obtienen de que fulanito le pasa esto y esto y esto y esto, se resuelven mediante análisis factoriales. Y entonces, esto significa que si Kraepelin tuviese razón, pues entonces al analizar las cosas que la gente dice que le ocurren, o las cosas que uno dice eh, que le ocurren a las personas, a los pacientes, entonces tendría que aparecer un solo factor. ¿Sí? ¿Me explico? Vale. En 1930, os puse la fecha porque a mí me llamó la atención, dices, 1930. O sea, si es que va a hacer 100 años, ¿no? Con los síntomas de 367 pacientes psiquiátricos graves, Moore hizo análisis factorial y le salieron 8 factores. Alucinaciones y delirios, depresión, un factor de depresión, otro factor de depresión distinto, un factor de manía, otro factor de manía distinto, un factor de conducta desinhibida, un factor de comportamiento catatónica y un factor de disfunción cognitiva. Y todos los estudios que se hicieron con posterioridad que cita Bentham, el que resultó más convincente, encontraba cinco factores distintos. Síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas de descompensación cognitiva, humor negativo y manía. ¿Y qué pasó con la esquizofrenia? Pues que se nos ha partido en cachitos. Resulta que si uno quisiera ponerse así y decir, no, espérate, es que hay 5 enfermedades mentales. Hay el funcionamiento en que la gente lo pasa muy mal, funcionamiento en el que la gente está muy aplatanada, que serían los síntomas negativos, funcionamiento en que la gente piensa más bien regular,
que tiene, está desanimado, no sé qué, y la gente que se lo toma todo como la vida que hay que vivirla, hay que tirar para adelante. ¿Cuál fue la solución de los años 90 en psicología cognitiva, en psicopatología cognitiva? Fue decir, bueno, en vez de investigar síntomas, podemos investigar síntomas en lugar de investigar trastornos. Es decir, con lo que nos quedamos es con que alguien, por ejemplo, tenga una disforia. O sea, disforia es sentirse triste, tal. Y no una depresión, porque resulta que una depresión, dependiendo de en qué parte del planeta estés, se diagnostica depresión en Oriente de una manera diferente como se diagnostica en Occidente. Porque la gente en Oriente, la depresión está mucho más asociada a el insomnio, los nervios, quejas somáticas. Mientras que en Occidente pues está más ligado pues a la apatía, a la tristeza, patata. Bueno, cuando lo pones ansioso depresivo, entonces también son los nervios y bueno, entonces de junje que se va haciendo, ¿no? Pero claro, la palabra síntoma no tiene sentido si uno la desvincula de enfermedad. O sea, los síntomas son la informaciones que una persona que está quejada de una enfermedad, de los que una persona que está quejada de una enfermedad puede informar. Y se distinguen de los signos porque los signos no es algo de lo que tenga que informar el paciente. Es algo que puede ser observado por una persona que esté entrenada utilizando aparatos, analíticas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que uno puede saber que está enfermo sin tener ningún síntoma, únicamente por el examen de signos. De que te hacen una analítica, o te hacen un taco, te hacen no sé qué, y entonces dicen, bueno, aquí hay una alteración anatómica que está provocando el menoscabo de la funcionalidad de esta persona o de este organismo. Un perro no puede informarnos no puede expresar síntomas, pero sí que podemos verlo como signos, ¿no? Entonces, vamos a investigar entonces quejas en vez de trastornos. Y Benthal empezó a utilizar el término complaint, que es el término queja. Esta sería mi definición de queja. Es una manifestación de malestar motivada por la ocurrencia de acontecimientos indeseables o la no ocurrencia de acontecimientos deseables. En cambio, un trastorno sería un grupo de quejas empaquetadas inicialmente por un clínico para legitimar una decisión. Puede ser una decisión administrativa, puede ser una decisión clínica de darte un determinado fármaco o de prescribirte determinada cosa, etcétera, ¿no? No sé si tenéis la impresión que quiero transmitiros, pero cuando uno hace todo el recorrido, dices, Dios, pero ¿cómo es posible que esto se haya sostenido durante tantísimo tiempo, ¿no? Benthal, creo que lo puse en algún momento en la presentación, pero luego lo debe quitar. Hablaba de una colega suya que se planteaba muy seriamente si los trastornos eran un delirio científico. Si era una cosa que se sostenía, pasase lo que pasase, dijesen lo que dijesen, probablemente porque salía muy caro a los defensores de los trastornos psiquiátricos y la psiquiatría en general y trastornos psicológicos, bueno, de muchos psicólogos al uso, se les salía demasiado caro cambiar aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esto se mantenga? Bueno, también la experiencia de trabajar con gente, ¿sabéis? Ese tema de que antes se comentaba como la resistencia, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo es posible que cuando la gente está haciendo algo que le va mal, siga haciéndolo por muy mal que le vaya? Bueno, yo creo que la explicación es muy sencilla. O sea, hacemos cualquier cosa por mal que nos vaya, a no ser que tengamos otra cosa que hacer, a no ser que tengamos una alternativa, ¿no? Entonces, el problema de todo este sistema
práctico, por otro lado. O sea, no solamente que es una cuestión teórica, sino que mueve muchas cosas, muchas vidas de mucha gente. ¿Por qué se sostiene? Yo creo que la razón es porque no hay otra cosa mejor. A ver, se trata de que hay otra cosa mejor, pero seamos realistas, también se trata de que la gente la conozca y que quiera meterse con una cosa mejor, porque vas a tener problemas. Es decir, si uno quiere ser un psicólogo o una psicóloga respetable, lo mejor es que os aprendéis el DSM. Si queréis ser una persona mínimamente feliz, lo mejor es que no apliquéis nunca el DSM ni en vuestra vida ni a nadie de la vida en que queráis, ¿no? Pero para, digamos, ser respetable, probablemente el DSM y una bata blanca os ayuden, ¿vale? A ver, la alternativa es plantearse que tanto la psicopatología como la psicoterapia de lo que se ocupa no se ocupa de síntomas, sino de fracasos repetitivos. Es decir, de lo que se ocupa es de el sufrimiento que le provoca a una persona intentar conseguir cosas que son muy importantes para ella y que fracasa una vez tras otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería una estrategia? O sea, eso que fracasa vez tras vez. Pues una estrategia sería un patrón de acciones coordinadas que un organismo emprende para lograr un objetivo. Y veréis que es suficientemente amplio. Bueno, quienes me hayáis oído hablando de la realidad y demás, creo que hice ya alguna exposición por el tema de la etología y la zoología y los bichitos varios. Y esta es una definición que vale no solamente para seres humanos, ¿no? La estrategia serían los caminos que los organismos construimos para lograr nuestras metas. Algunas de ellas son las que nos conducen a la supervivencia o a morirnos, sin más. Ahora, vamos a dar un salto. Y cuando llegué a esta parte es cuando pensé, Dios mío, esto es demasiado abstracto, tengo que hacer algo para que la gente no se le cortocircuite y que se puedan agarrar a algo de sus vidas, ¿no? A ver, si conseguís un trabajo o una beca o cualquier otra cosa buena, estas que digas, vaya bien que lo conseguí. Y eso depende de que hagáis una actividad nueva de cualquier estilo. Puede ser eh, pasaros 6 horas al día al ordenador buscando determinado tipo de informaciones o lo que sea. Va a haber un montón de cosas de vuestra vida cotidiana que no vais a poder seguir haciéndolas como lo estáis haciendo hasta ahora. Es decir, que la actividad nueva, incluida el aprendizaje de esa actividad, lo que va a tener van a ser incompatibilidades con actividades antiguas. Una disfunción sería eso. Es como cuando uno hace una cosa para conseguir una meta importante, lo que hace obstaculiza lo que hacías para conseguir otra meta importante. Y con corolario, ¿no? Que es que muchas veces lo que tú haces no es únicamente algo que sustenta, o sea, que sirve para que hagas otras cosas, sino que sirve para que otra persona haga otras cosas. Entonces, si tienes un neno pequeño y tú le llevabas al colegio y de repente te consigues un trabajo que llevas buscando durante un montón de tiempo y tu horario coincide con el de llevar al neno al colegio, tu estrategia para ir a trabajar va a interferir con la estrategia que tenías para ir al colegio. Y entonces probablemente tengas que buscar entre muchas soluciones, puedes escoger a alguien que pagues o una persona que no esté muy llegada y que lleva a la nena al colegio. Con lo cual la nena se va a encontrar con una situación inquietante porque su figura de apego no va a estar. Y entonces la nena en esas condiciones normalmente hacen cosas que a los adultos suelen molestarles. Por ejemplo, ponerse muy refunfuñones, ¿no? Y protestar mucho y enfadarse mucho
y luego hacer reproches. Y entonces, pues decir, vamos a ver, ¿qué problema surge aquí? No, es la nena, que últimamente está muy refunfuñona y muy caprichosa y muy no sé qué, ¿no? Cuando dices, no, el problema es cómo hacer compatible una cosa que funcionaba bien, que era llevar la nena al colegio y darle a unos vecinos y decirle, ya ves, cómo enseguida vengo a buscarte y hacemos no sé qué cosas juntos, con algo que resulta que era necesario porque necesitabas pasta para poder pagar el piso donde vives, ¿no? ¿Me expliqué? A ver, muchas disfunciones se generan a consecuencia de conflictos. La palabra conflicto tiene la ventaja de que es muy fácil de entender. Disfunción es un palabra, conflicto, digamos que todo el mundo lo maneja, ¿no? Y hay una definición de conflicto muy antigua, pero que es perfecta, que es la siguiente, ¿no? Es de Deutsch, de 1973. Existe un conflicto cuando ocurren actividades incompatibles, esto es, cuando una actividad impide o interfiere en la ocurrencia o efectividad de otra actividad. Estas actividades pueden tener su origen en una persona, entre dos o más personas o entre dos o más grupos. Entonces, tú dices, bueno, pues hay conflictos interpersonales, puedes decir que hay conflictos intrapersonales, que es algo así como cuando yo me echo la zancadilla a mí mismo, ¿no? Hago una cosa, intento moverme en la otra dirección y el movimiento que hice previo me hace caer, ¿no? Y luego hay por supuesto, conflictos entre grupos. Entonces, la cuestión es que los conflictos es otra manera de hablar de disfunciones, que son interferencia entre estrategias de varias personas en las que uno eh, digamos, dificulta la vida de los demás o que uno se dificulta la vida de uno mismo, porque lo que tienes que conseguir haciendo una cosa resulta que interfiere con lo que quieres conseguir que, mm, haciendo otra que ya tenías en marcha, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicopatología y la psicoterapia? Nuestra propuesta es que la psicopatología y la psicoterapia no se ocupa de síntomas, sino de fracasos repetitivos generados por fallos de estrategias. Bien por falta de una estrategia sustentadora, que es el ejemplo de una chica que está suspendiendo matemáticas y resulta que las matemáticas las lleva bien, pero es que no lee bien. Y las estrategias de lectura no son muy buenas. Y entonces simplemente si tú no lees bien, no puedes hacer bien un problema de matemáticas porque el enunciado no lo segmentas como tienes que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo de pequeño que me decían, tú fíjate en las comas, porque si ves el enunciado todo seguido sin fijarte en las comas, no puedes recortar cuáles son los elementos, cuáles son las variables, ¿no? O cuáles son las preguntas. Entonces, hay casos absolutamente asombrosos de niñas o niños de los que se quejan en los colegios, pues porque fallan determinada cosa y que, por ejemplo, yo trabajé con la mamá de una niña que se descubrió que el problema de la niña en cuestión es que tenía una miopía gigantesca. Y simplemente lo que había ocurrido es que había ido aprobando los exámenes porque su madre le leía las lecciones. Y entonces en los exámenes orales se desempeñaba, pero en los exámenes escritos, naranjas de la China, y tenía una escritura absolutamente horrorosa. Entonces, cuando hay una estrategia que tiene que sostener otra estrategia por encima, y, por ejemplo, la mayor parte de las cosas que conseguimos en nuestra vida es haciendo hacer a otras personas. Si tenemos malas estrategias comunicativas, simplificando mucho lo que es eso, eh, y consigues caerle mal a la gente en 0, pues lo más probable es que te vayan mal infinidad de cosas. Pero por algo que puedes no pensar nunca. Es decir, bueno, para no ser, porque a este hombre es que le están machacando una vez tras otra poniéndole turnos dobles. Y tú puedes estar ahí perdido sin caer en la cuenta que es que lo que hace que le caía fatal al tipo que podía ponerle turnos dobles y le está friendo a turnos dobles, ¿no? O porque a un muchacho le suspenden una vez tras otra una asignatura, aunque vaya a clases particulares y no sé qué. Y muy a menudo es porque hay una asignatura en el currículum escolar que es caerle bien al profesor.
Y si no sabes caerle bien al profesor, vas de cráneo. Entonces, si no sabes hacer cosas para que el profesor diga, joder, vaya chico más maja, mira tú cuánto trabaja, puedes estar estudiando lo que te da gana, que probablemente te suspendan. Y si la has ofendido de alguna manera, pues corrigiéndole algo que ha dicho, que ha hecho, pues con mucha más facilidad, ¿no? Vale, todas las disfunciones se manifiestan como malestar. Todas se manifiestan como una queja. Hay algo que no va bien, ¿no? Entonces, si los fracasos se desencadena, o sea, si no es uno, sino que es uno y otro y otro, entonces lo más fácil es que lo que la persona experimenta sea tristeza, miedo, ansiedad, enfado, asco, culpa y combinaciones de todo eso. Entonces, en principio, tú puedes decir que todos los sentimientos son como el dedo que apunta. Esto lo digo porque yo creo que hay una tendencia, tanto en ámbitos profesionales como así en la vida cotidiana, de hacer que los sentimientos sean el centro. Estamos muy preocupados por los sentimientos de cada cosa, sin reparar en que los sentimientos son una reacción a algo que está ocurriendo. Y entonces que lo que uno tiene que mirar es lo que está ocurriendo, no el sentimiento. ¿Me explico? Porque además lo que ocurre es que la gente podemos reaccionar con sentimientos diferentes al mismo acontecimiento adverso y al revés. O sentimientos distintos a diferentes acontecimientos adversos. Iba a enrollarme, pero mejor no sé. Vale. Entonces, si nuestra reacción ante los fracasos nos hace estar descontentos con nosotras mismas, decimos que tenemos un problema psicológico nosotros. Pero si nuestra reacción es de descontento con otras personas, pero no con nosotras mismas, decimos que esas personas tienen un problema psicológico. ¿Vale? Vale. En vez de intentar definir lo anormal por consenso entre expertos, que estaréis enterados, pero la salida de la homosexualidad del DSM se hizo a mano alzada. O sea, ¿quién está de acuerdo? Levantaron la mano. ¿Quién está? Bueno, esa historia, ¿no? Y probablemente muchísimas de estas cosas tan relevantes para el trabajo sea simplemente la opinión de una serie de personas con intereses más o menos declarados, algunos declaradísimos, eh, que les viene bien decir que esto es patológico o que no lo es, ¿no? Entonces, hay un criterio de normalidad que se basaría en los fracasos reiterados en la consecución de las metas que las personas se proponen. O sea, no no deciríamos esto es normal o es anormal, sino lo que pensaríamos es qué es lo que esa persona está intentando conseguir y qué es lo que está consiguiendo con eso. Entendiendo que la gente no solamente queremos una cosa, queremos muchas a la vez. Y entonces podemos tener un método excelente para conseguir que nuestro hijo vaya a clase, por ejemplo, romperle las costillas a golpes, pero como queremos también otras cosas, pues por ejemplo, que nos quieran y nos digan, ay papá, qué guapo eres y cosas por el estilo, pues entonces lo de romper las costillas a golpes, que pues, vamos, totalmente seguro de que uno obedece. Yo he vivido en una época, en mi infancia fue en esa época, y uno obedece. No hay duda. Es un método muy eficaz. El problema es que si tienes otras cosas al lado, pues se te joroba. Las otras se te joroban, ¿no? Vale, pues entonces los criterios de anormalidad, que sería si la cantidad de cosas que uno está haciendo para conseguir muchas metas, si se sostienen. Entonces, no creo que lo hayáis oído nunca, pero la palabra norma, en los diccionarios de latín, de los antiguos por lo menos, eran diccionarios ilustrados y ponían dibujitos al lado de las palabras, ¿no? Entonces, al lado de la palabra norma hay una especie de escuadra, en una posición extraña, porque no está así, ¿va? No está en ángulo, sino que está así. Y llevan, además, es como dos palitos, un travesaño en medio, y aquí, en lo alto del vértice, cuelga una cuerdecita. Y la cuerdecita, si está bien aplomada, o sea, si está bien colocada, la cuerdecita pasa justo en medio del palito transversal.
De manera que si está un poco torcido, la cuerdecita se desvía. Hace exactamente lo mismo que un nivel de burbuja. Exactamente igual. Lo que pasa es que tengamos con sistemas ingeniosos y poco industriales, ¿no? Entonces, eso es una norma. Entonces, ¿por qué son importantes las escuadras o los niveles de burbuja en construcción? Porque si te pones a construir una pared y te vas saliendo de la vertical, la pared es mucho más débil. Incluso puede llegar a caerse sin que la toques. Pero si luego un empujón o cualquier cosa, la pared se cae. Entonces, mantener la verticalidad, o sea, mantener las cosas aplomadas, para lo que sirve es para que puedas construir encima y no se caiga el edificio. Bueno, la metáfora es que las paredes, las vigas, las columnas de nuestra vida cotidiana, de nuestra competencia, como nuestras habilidades, nuestros conocimientos, como queréis llamarlo, nuestro desempeño cotidiano, tienen que estar aplomadas, tienen que casar bien las unas con las otras, porque si no, la estabilidad de todo el conjunto se pone en peligro, ¿vale? Entonces, el edificio funcional se compone tanto de estrategias básicas, pues por ejemplo, les decía antes, el tema de la comunicación. Si el conseguir cosas de otros es algo importantísimo en la vida de una persona, no solamente en la vida social, sino en la supervivencia pura y dura, ¿no? Entonces, todo lo que comprometa las estrategias más básicas afecta muchísimo al bienestar de alguien. Entonces, tanto porque si fallan las estrategias sustentadoras como si se producen incompatibilidades entre estrategias, el edificio, metafórico, se pone en peligro. Y la cuestión es que no solamente se pone en peligro el conjunto de las cosas que tú haces, sino el conjunto de las cosas que ya hacen otras personas que están integradas en tu red de apego de cuidado. Y entonces, si a una persona le va mal por cualquier cosa, toda la gente que está usando las acciones de esa persona para sobrevivir también se encuentra con dificultades. A ver, por lo que he dicho, me imagino que habréis pensado que es que uno se encuentra con incompatibilidades de estas de continuo. O sea, que en la vida cotidiana está de que yo tenía el plan de ir a clase, no sé qué, pero resulta que quedé con no sé quién al mismo tiempo, todo el rato, ¿no? Entonces, decir que la normalidad es una cosa que se mantiene solucionando problemas de continuo. Que uno está todo el tiempo intentando conseguir compatibilizar cosas o aprender cosas sin que otras se te olviden o se te descuiden, etcétera. Entonces, que la normalidad, entonces, más que ser un estado, va a ser si tenéis un ciclo, un mantenimiento, es algo que está moviendo de continuo, ¿no? Estamos arreglando las cosas que fracasan y que son incompatibles, ¿no? Esa constante necesidad de ajuste y de sustitución de estrategias y demás, para muchas personas, yo probablemente me atrevería a decir que para todas las personas, mm, se logra en las relaciones, en unas pocas relaciones que son muy importantes y que fundamentalmente son las relaciones con las figuras de apego. O sea, cuando uno pasa por un problema y vas a tu confidente y le cuentas el problema, muy a menudo después de contar el problema uno ve más claro las cosas antes de contarlo. Incluso puedes decir, Dios mío, pero yo, ¿cómo es posible que estuviese tan angustiado por esto? Si es que era una bobería. Pero hasta que no lo has hablado no te das cuenta que era una bobería. Un aforismo así que, bueno, supongo que no es un invento, pero bueno, por si acaso me podéis citar. Es que uno piensa mucho mejor bien acompañado que solo. El dicho es que vale más estar solo que mal acompañado y probablemente sea verdad, pero es infinitamente mejor estar bien acompañado que estar solo, porque simplemente uno es mucho más listo en cualquier ámbito.
hay cosas que solamente se te ocurren cuando estás explicándoselas a otra persona, ¿no? Y eso es algo también conocido. Bueno, muchas veces el trabajo en grupos es genial porque tú te aprendes una cosa para comentarlo a tu compañero y cuando terminas de comentarlo dices, joder, si has que ahora lo sé mejor que antes. Porque tienes que reorganizar las cosas de una forma que para ti mismo no las organizas, ¿no? Entonces, lo que define que un problema de salud mental no es que el fracaso aparezca, sino que persista. Y, como os decía, en ello suele tener un papel muy importante la ausencia de rutinas interpersonales de apego y de cuidado. Vale, tengo que ir acabando. Bueno, entonces la idea es, una persona no es normal, sino que se mantiene normal. Una familia no es normal, sino que se mantiene normal. Una organización, una empresa, un equipo no es normal, sino que se mantiene normal. Y la cuestión es que, bueno, una vez que uno hace todo el planteamiento y dices, joder, nos hemos cargado la psicopatología. Porque resulta que si no podemos empezar con los trastornos de la percepción de la no sé qué, la no sé cuántos, y lo demás, entonces, ¿qué contenidos tiene? A ver, en psicología clínica se han identificado muchas estrategias que tienen muy malas consecuencias para la vida de la gente. Quiero decir que, a ver, que tienen una probabilidad muy alta de hacer mucho daño a la gente. No es una certeza de que va a hacer mucho daño, pero que tiene una probabilidad muy alta de hacer mucho daño, ¿no? Desde luego, desde empezando con las prácticas de crianza insensibles, inconsistentes, descalificadoras, negligentes o agresivas, el doble vínculo de las transacciones descalificadoras, desde de comunicación y gestión negativo, las altas emociones expresadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cabe perfectamente que un conocimiento básico en psicopatología sea el conocimiento de las estrategias prodisfuncionales. Las cosas que cuando se hacen es muy probable que la gente se encuentre atrapada en cadenas de fracasos de los que no puede salir. Y entre otras cosas porque vivimos en una cultura que propone muchas estrategias contraproducentes. Muchas, ¿eh? Hay algunas absolutamente ridículas, pero ¿vosotros conseguisteis alguna vez que alguien se tranquilizase diciendo tú tienes que estar tranquilo? ¿Y por qué nos empeñamos? Y dice, joder, porque siempre se ha hecho así. Y de esas hay infinitas. O sea, lo de irse a la cama y decir, a ver, tengo que dormir pronto, tengo que dormir pronto, que mañana tengo que madrugar. ¿Y a quién le funciona eso para dormirse pronto? Y no para quedarse como un búho durante toda la noche. Y otras cosas que son como menos, digamos, visibles, pero también súper claras. Por ejemplo, la idea de que para ser importante tiene que haber gente que sea peor que yo. Si me dedico a conseguir autoestima buscando los defectos de los demás, bueno, seguro que sabéis qué pasa porque seguro que lo habéis platicado. Porque es que nos la han inculcado a fuego desde canijos, ¿no? Desde pequeñitos nos han comparado unos con otros, ¿no? Y entonces esto de llegas de clase con un destaca y entonces te dicen, qué bien, ¿y tus compañeros cuántos destacan han sacado? No, todos. Entonces el destaca ya no vale. ¿Por qué no va? Y una última cosa para terminar. A ver, en las terapias contextuales, digamos que hay una división así más o menos, bueno, yo creo que rigurosa, pero bueno, puede ser incómoda, entre psicología con modelo médico y una psicología contextual, ¿no? En que se tendría en cuenta cuáles son las circunstancias en que la gente está viviendo. A ver, si lo que queremos es que vivir en una sociedad en que eh, la gente se apiade de las personas que están pasándolo mal, probablemente una cosa necesaria es decir qué es lo que le está pasando, o sea, cuáles son las cosas malas que le están pasando. En
hace ya muchos años que se está investigando sobre algo que se llamó experiencias tempranas o experiencias adversas en la infancia. Bueno, mal traducido o mal acuñado porque es de los 0 a los 18. O sea, probablemente habría que llamar experiencias tempranas adversas, ¿no? Y cómo eso repercute en la salud en general, es decir, salud física y bienestar psicológico de las personas. Y lo que se ha visto es que es demoledor. O sea, la gente que ha pasado por más diversidad de experiencias adversas tiene muchos más problemas de salud y muchos más problemas de bienestar psicológico que la gente que no los ha pasado. Esa diversidad va desde 1 hasta 10. Bueno, pues si mal no recuerdo, desde 4 para arriba, la probabilidad de tener problemas físicos o problemas psicológicos crece una barbaridad. Y de 6 para arriba ya no es cuenta. Entonces, a ver qué ocurre. Que esto no se cuenta nunca. Para poder entender a una persona, lo primero que hay que preguntarle es ¿por qué cosas malas has pasado? ¿No? Y además, darse cuenta de que las cosas malas que han pasado en la red de apego, dentro de la red de apego, y cuidado, tienen una repercusión distinta de las que han pasado fuera de la red de apego y cuidado. ¿Por qué razón? Porque a ver, la metáfora no me gusta, pero es la que hay, ¿no? Es la que encontré. Nos nutrimos de las acciones de los otros. Entonces, los requisitos para una buena adaptación y el bienestar de una persona empiezan porque tienes que tener las expectativas de tener compañía, las expectativas de que esa compañía te va a percibir, te va a ver y te va a escuchar, las expectativas de que esa compañía te va a comprender, las expectativas de que vas a ser conocido y reconocido. Y luego, las expectativas de que vas a ser asistido, es decir, corroborado y obedecido, las expectativas de que vas a ser aprobado y en el otro lado, expectativas de que vas a ser apreciado. Y por encima de todo esto, las expectativas de que van a ser leales contigo. Y si estas cosas fallan, estos acontecimientos adversos son mucho más difíciles de manejar que los acontecimientos que ocurren fuera. Entonces, es un tópico que seguramente que habréis oído, ¿no? A ver, las agresiones, los malos tratos siempre son terribles, pero las agresiones que provienen de las figuras de apego son mucho más terribles. Y el que las figuras de apego no se enteren o simplemente quiten importancia, banalicen la agresión que una persona está recibiendo, que es tu amigo o tu amiga, te dice, bueno, joder, tú estás quejándote por tonterías. Resulta probablemente mucho más demoledor que la propia experiencia de violencia que he sufrido. Mira, yo creo que hay una cosa que es una diferencia radical entre lo que puede ofrecer la medicina y lo que puede ofrecer la psicología, ¿no? Una enfermedad se puede curar sin que la persona se vuelva más sabia. Un problema, un fracaso repetitivo, una disfunción no se puede solucionar sin que la persona sepa más de lo que sabía antes de resolverlo. Entonces, cuando eh, te dicen que tu malestar lo van a resolver haciendo algo, el profesional, el experto o no sé qué, eh, os vais a meter en un lío. Si hacéis caso, os metéis en un lío. ¿Cuál sería la fórmula de los problemas psicológicos? Esto me da un poco de vergüenza, porque esto de hacer más iguales y demás siempre me dije, joder. Pero bueno, descubrí que se puede entender. Entonces sería adversidades fuera de la red de apego y cuidado, más adversidades dentro de la red de apego y cuidado, más carencia de aportaciones interpersonales, más desconocimiento, que serían malas explicaciones y estrategias, daría lugar a una disfunción o una mala adaptación. Es decir, uno se adapta a una situación sin demasiado daño, pero la adaptación a los cambios se hace muy difícil. Digamos, uno vive, por ejemplo, cuando la gente pasa por una guerra o por una violación o algo así, digamos, uno puede tener una manera de vivir que es razonablemente buena para seguir en la guerra o para seguir en un sitio donde te pueden violar en cualquier momento, pero muy mala para cuando estás en un sitio seguro.
porque simplemente hay muchas cosas que no puedes aprovechar. Y además porque tienes un gasto de recursos desproporcionado. Es decir, estás preparado para algo que no va a ocurrir. Esto también tiene el lado de las oportunidades. Es decir, la vida no solamente consiste en sobreponerse a lo que viene malo, sino aprovechar lo que viene de bueno, ¿no? Y pasa lo mismo. Si en un caso estamos hablando de las figuras cuando hablamos de carencias y aportaciones interpersonales, serían de las figuras del refugio seguro. En este caso hablaríamos de la base segura, ¿no? Que es que sin alguien con quien comentar, con quien hablar, con quien buscar alternativas para aprovechar las oportunidades pasan. Incluso ni se ven muchísimas veces, ¿no? Y eso lo que daría lugar es un estancamiento. Es que la vida de la gente es como que se vuelve repetitiva, no se enfrenta con cosas nuevas, se queda ahí. Porque lo que nos incita normalmente a movernos es lo bueno que nos puede ocurrir. Lo malo que nos puede ocurrir eso nos paraliza, es lo bueno lo que nos mueve. Entonces, ¿qué serían adversidades? Serían los obstáculos que un organismo se encuentra para satisfacer sus necesidades, conseguir sus objetivos y asegurar su bienestar y su supervivencia. Ingredientes del desarrollo psicológico, los que llamamos aportaciones interpersonales, es lo que estaba en el cuadro. La disponibilidad, la atención, la comprensión, etc. Y estas cosas que unos individuos proporcionan y reciben de otros en la interacción. Y conocimiento, o sea, este realmente es meter muchas cosas en el mismo saco, porque son muchas cosas diferentes y se hace muy complejo, ¿no? Los conocimientos incluyen las creencias, las metas, las explicaciones, las expectativas, lo que uno prevé que va a ocurrir y, por supuesto, también las habilidades para cambiar las situaciones. En conocimientos implica también la imagen que uno tiene de uno mismo, los deberes que te atribuyes, las divergencia que ves entre las características que tienes y las que piensas que deberías tener para que otra gente te acepte, etcétera, etcétera. Ya para terminar. A ver, para ayudar a las personas a solucionar problemas y afrontar las cosas malas que les ocurren, diagnosticar trastornos no sirve de nada. Porque para identificar problemas psicológicos que suelen tener que ver con preocupaciones, miedos, pérdidas, soledades, desengaños, afrentas, hay que ponerse en lugar de la persona que lo está pasando mal y entenderla. Y el diagnóstico, justamente lo que impide es eso. Alguien que tiene un trastorno no es mi igual. Y entonces yo nunca voy a pensar por qué vida tendría que haber pasado para estar reaccionando de la manera que esta persona está reaccionando. Incluso hasta puede ser intranquilizador. Es decir, pensar que lo que le pasó a otro, la fragilidad que ves en otra persona puede ser tu propia fragilidad, muchas veces te deja sin dormir. Es decir, esto de, ¿y si a mí me hubiese pasado esto, yo cómo estaría reaccionando? Entonces, el diagnóstico es una máquina de solidaridad. Es una manera de hacer que la gente no pensemos en cómo podrían ser nuestras vidas en otras circunstancias más duras, más difíciles o más afortunadas, que eso importa menos, y que los que en este momento son los débiles o los averiados podríamos ser nosotros. Bueno, dado que los trastornos, bueno, que no, hemos visto que no son, no habría que llamarlo así, pero que el sufrimiento psicológico ya grave se produce por una serie de fracasos repetidos, por estrategias que no funcionan y que esto se mantiene así en el tiempo, eh, a mí no me parece incompatible, pero quería hacer tu opinión, no me parece incompatible con que pueda haber psicopatología en otras especies animales. Claro, sí. Porque yo he hablado con algunos profesores de aquí de la facultad y tienden a decir que no, que no en todas las especies que no hay psicopatología. Porque, bueno, pues se requiere lenguaje y no sé qué tal, pero es que hay muchas otras estrategias que pueden resultar
pues eso, en una psicopatología y son Sí, sí. A ver, yo creo que, vamos, no sé si es el producto de las generaciones. A ver, cuando yo estudiaba psicología, nos hablaban de las neurosis experimentales, pero vamos, casi el primer día de clase. Es decir, que es una situación, es una faena que le puedes hacer a una rata, a una paloma, o cualquier animal, ¿no? Tú pones estímulos discriminatorios, ¿no? Entonces pones uno que es un círculo y, por ejemplo, el círculo anuncia comida y luego un óvalo que anuncia una descarga eléctrica y vas haciendo que el círculo que se vaya alargando paulatinamente y los bichos le pasan fatal, vamos, pero absolutamente fatal, ¿no? U otra cosa, bueno, esto es, supongo que siga hablándose de ello, ¿no? Que es algo muy cruel, pero de que reconocida eficacia, digamos, que es el experimento monoejecutivo, ¿no? Tienes a dos macacos, los pobres, uno atado y que no pueden moverse, y otro que tiene una perilla para apretar un botoncito, de manera que cuando suena un estímulo, si aprieta el botoncito a tiempo, no le pasa nada, y si no lo aprieta, le dan una descarga, ¿no? El mono que está atado termina con úlceras de estómago, de puro miedo, o sea, vive en un terror permanente, ¿no? Entonces, a ver, antes por lo menos era una cosa como de cultura psicológica común el ver la cantidad de situaciones en las que, y además porque se buscaban activamente, ¿no? En que los comportamientos de los humanos se podían comparar con comportamientos de primates, clarísimamente, ¿no? Y bueno, incluso hay algunos libros sobre, por ejemplo, sobre chimpancés y demás que dices, madre de Dios, pero es absolutamente terrible la vida que les han hecho pasar, que les hemos hecho pasar a muchos chimpancés en laboratorios, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que ocurre en general es que sabemos, a ver, tenemos muy poco interés por otras especies y sabemos muy poco de otras especies. Entonces, a medida que uno va estudiando, que se va estudiando más cualquier especie animal, lo que se descubre es que los parecidos con los humanos son muchísimo mayores de lo que se pensaban. Tanto en inteligencia o vida social vi un programa recientemente que no se llamaba Animales Einstein o algo así, un programa de divulgación, ¿no? Y eran dos primatólogas que estaban. A ver, era una primatóloga que estaba estudiando comunicación no verbal en chimpancés salvajes, ¿no? Y otra después estaba estudiando comunicación no verbal en bonobos, o sea, unos paniscus y otros troglodites, ¿no? O sea, paniscus es el chimpancé pigmeo, que no coexisten, no viven en las mismas zonas, ¿no? Y entonces empezaron a comparar los repertorios de unos y de otros y resulta que tenían muchísimos signos en común, muchas señales en común, ¿no? Y entonces se les ocurrió hablar con una psicóloga evolutiva que estaba estudiando comunicación no verbal en niños pequeños. Y cuando se ponen a mirar los repertorios, resulta que el 80% del repertorio de los niños pequeños es el mismo repertorio que chimpancés y el mismo repertorio que bonobos. Y entonces, esa cosa que uno se queda así un poco chocado cuando vas a un zoológico y te acercas a un chimpancé, que es lo que suele haber con más frecuencia, porque bonobos hay poquitos, dices, madre, si son como nosotros, y efectivamente es que son como nosotros, pero vamos, clarísimamente, ¿no? Y si leéis a Jim Goodall y las historias de los grupos de chimpancé que ella seguía, bueno, son humanos, que es de que, o somos primates todos y se nos conoce rapidísimo, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de las cuestiones culturales en grupos, había un estudio sobre babuinos, de cómo hubo una especie de golpe de estado dentro del grupo y a un tirano que tenían, lo derrocan entre dos individuos que se asocian y cómo cambia toda la dinámica del grupo y de ser una situación de violencia continua, de repente empieza a ser una cosa mucho más vivible, ¿no? A ver, la cuestión es que el problema no es el término trastorno, ¿sabes? El problema es creerse lo que va con el término trastorno. O sea, tú puedes perfectamente decir, a ver, es un trastorno porque convencionalmente
cuando la gente se queja de esto, esto y esto y esto, le decimos que lo empaquetamos con este nombre. Yo a ver, yo nunca, en 40 años, nunca he utilizado un diagnóstico para saber qué voy a hacer con una persona. Ni lo he necesitado, ni me ha servido, y yo creo que además probablemente me habría despistado siempre, ¿no? Porque no escuchas a la gente, o sea, no te interesas. Pero sí he utilizado diagnósticos para hacer un informe para alguien que le diese una baja porque no podía sentarse porque tenía la columna vertebral absolutamente hecha un higo y no querían darle la baja. En la época después de la crisis económica no daban bajas a nadie y probablemente además se rumoreaba que a los inspectores les pagaban por no dar bajas, ¿no? Y entonces necesitas, vale, pues un diagnóstico de depresión mayor no sé qué para que se la den, ¿no? No tiene ningún problema, ¿sabes? No es una cuestión de palabras, es una cuestión de lo que pones detrás de la palabra, ¿no? Entonces, si lo que pones detrás de la palabra, esto es un trámite administrativo, pues un trámite administrativo, no hay más vueltas que darle, ¿no? A uno le define el trámite tanto como te define el número de carnet de identidad. Estudio para siempre. Sí, ¿y alguien sabe algo de mí viendo el número de carnet de identidad mía, ¿no? Incluso ni siquiera, hay veces que ni la da porque hubo una época en que se trastocaron los números y nos pusieron a la gente el carnet de identidad de gente muerta, ¿no? Entonces, la cuestión es qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, lo que hay detrás es sufrimiento, eh, mejor o peor llevado, pero es sufrimiento, ¿no? Entonces, decir, no, es que los animales no se encuentran atrapados con sus propias decisiones. A ver, si una disfunción muchas veces se puede definir pura y simplemente como un conflicto interpersonal inacabable, no podemos pensar en disfunciones entre animales. Vale. Pues espera, ponte para allá. Vale, a ver, lo que has comentado antes de que por qué todavía persiste este modelo médico, sobre todo esta forma de diagnosticar y tal, me parecía muy interesante lo que has comentado en el sentido de que tal vez no tenemos como un modelo mejor o que lo haya superado de forma definitiva. Y esto pues puede deberse a múltiples factores. Se me ocurre, por ejemplo, también que se puede deber a intereses económicos a nivel de psicofármacos y tal. Pero también me ha llamado mucho la atención la diapositiva que has puesto antes de la multitud de distintas teorías y distintos criterios que se usan para definir lo que puede ser una disfunción a nivel mental o lo que sea, como síndrome de evitación experiencial y todas estas cuestiones, ¿no? Y ante tal cantidad de teorías y de modelos distintos, yo no sé si se debe solo a cuestiones específicas de la propia disciplina de la psicología o que es un poco el no querer entenderse muchas veces y si se podría intentar encontrar un modelo más integrador que intentase superar todas estas cuestiones y muchas veces rencillas de autores incluso que son un poco absurdas, que están diciendo lo mismo pero cambiándole 4 términos. Entonces, bueno, no sé cómo lo ves, era un poco la pregunta abierta. Lista de cosas en negrita. No son teorías contrapuestas. A ver, es como decir, distinta gente que ha trabajado con gente con problemas, muchas veces con familias con problemas, con grupos de allegados con dificultades y que han visto cuál es el contexto de vida de esas personas. Lo que se ha encontrado son formas de abordar lo que la gente que tiene que conseguir a lo largo de su vida que tiene muy malas consecuencias. Y entonces no son como distintas teorías, sino que son como distintos. Es como si dijese, bueno, han identificado distintas especies de rompehuesos. O sea, uno puede romperse la crisma de esta manera, o de esta otra, o de esta otra, o de esta otra, o de esta otra. Asumiendo que
no hay ninguna maza que te garantice que vas a romper la cabeza de alguien. O sea, que hay alguien que le puede sonar mucho, pero no romper nada, y hay gente a la que la destroza totalmente. Digamos, son como malas ideas sobre qué hacer para conseguir cosas que la sociedad considera importantes. Y entonces, y también ocurre algo que es muy digno de tener en cuenta, que es lo siguiente, que es que los valores en una sociedad están cambiando también. Entonces, ¿por qué ahora no consideramos, incluso, por qué en este momento es ilegal maltratar físicamente o psicológicamente a una niña o un niño? Cuando había muchos procedimientos que se basaban en eso y que inculcaban la obediencia, ¿no? A ver, en una sociedad en la que era prioritaria la obediencia, que los súbditos no se rebelasen, había muchísimas estrategias de crianza que eran muy eficaces, simplemente. Importaba un pepino que la gente fuese creativa o que fuese feliz. Daba lo mismo, ¿no? Simplemente lo que se pretendía era que si te decían, vete por ahí, tú vas por ahí. Entonces, cuando se produce un cambio de objetivos, no se producen para toda la gente. Entonces hay gente que dice, no, yo lo que quiero es que mi hijo y mi hija me obedezca, que yo digo tal cosa y hacer lo que yo digo. Y punto, se acabó. Entonces puedes decirle, joder, es que eso está mal. Y él te puede decir, ¿por qué está mal? Lo que yo creo es que si dices, esto está mal, puedes decirle, a ver, cuando haces esto, ¿qué cosas te pasan después? ¿Hay algo que tú querrías conseguir que si haces más a menudo eso, va a ser difícil que lo consigas? Y lo que pasa es que sí. O sea, la misma gente que quiere que sus hijos les obedezcan a rajatabla, también quiere que les quiera. También quiere que cuando sean mayores, pues venga alguien y les consuele. ¿Y qué ocurre? Cuando ves a la gente mayor que ha maltratado a sus hijos, a sus hijas, y ves al hijo o a la hija intentar cuidarlo, es horroroso. Porque el hijo o la hija ves que se siente obligado a hacer aquello, porque si no sería una mala persona, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tiene una ira brutal. Y entonces la combinación de las dos cosas es desgarradora, porque tú dices, Dios mío, qué cosa más horrible. Pero que no puedes decirle a la mujer o al hombre, pero hombre, ¿tú cómo tratas a tu padre así? Porque, a ver, puedes decírselo, pero es que es no entender nada. O sea, trato a mi padre así porque fue un verdadero cabrón. Entonces, esa gente que es súper violenta con sus hijos o con sus hijas, el problema es que consigue unas cosas que quiere a costa de otras cosas que también quiere. Y también es una razón por la que la gente muchas veces dice, bueno, ¿por qué no te separas de tu padre? O sea, déjale ahí, o tu madre, ¿no? Si te trata fatal, no sé qué. Porque hay cosas que la persona también quiere, por ejemplo, tener una determinada imagen de sí misma y dices, no, si es que yo si hiciese esto sería una mala persona. Y entonces ese es el lío. Y ese lío yo creo que es fácil de entender. Lo que pasa es que es muy amargo de entender. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Desde luego hay muchísimos intereses económicos, vamos, yo eso estoy totalmente convencido. A ver, y hay muchos intereses económicos no solamente por el tema de que a los médicos, a los psiquiatras, les financien cosas lo más variopintas y recetan tal cosa, tal fármaco al otro, bueno, que muchas veces muchísimo dinero, o sea, porque hay fármacos son increíblemente caros, ¿no? en psiquiatría. Sino porque mm, lo que la gente quiere para la sociedad es muy heterogéneo. Y entonces de eso no se habla. O sea, es una idea también muy antigua y que es el tema de la neutralidad de la ciencia. La ciencia nunca es neutra. Entonces lo que ocurre es que no solo es que haya dinero para recetar fármacos y no haya dinero para contratar a gente, sino que no hay dinero para investigar. O sea, no hay dinero para financiar una investigación que contradiga lo que se está diciendo, ¿no? Por eso el caso de Benthal, que por otro lado uno lo lee y dice, bueno, este hombre es muy contradictorio, ¿no? Y está yendo en contra del término enfermedad mental y luego aparece el término enfermedad cada 5 minutos, ¿no?
pero que pensándolo desde otra perspectiva es decir, joder, pues este tío acertó, o sea, consiguió la pasta, para estar investigando él y un montón de gente durante mucho tiempo, ¿no? El tema de dinero para investigación os parecerá secundario, pero yo creo que es fundamental. O sea, si no se puede investigar sobre una teoría, no hay manera de defenderla. Puedes convencer a alguien, bueno, pues así, como estoy intentando convenceros yo hoy, ¿no? Pero si me dices, a ver, ¿cuántas investigaciones tienes para apoyarte ahí? Pues poquitas. A ver, nosotros creo que habremos hecho, no sé si son 30 artículos, pero bueno, ponte que así que sean 10, 15. Y que tampoco digas, bueno, pues con esto la gente ya se va a quedar totalmente convencida, porque siempre es, bueno, hay indicios de que pasa tal cosa o tal otra, ¿no? Pero No, ¿quieres preguntarte otra cosa? Yo sí no tenía otra también. Vale, vale. Vale. Había una diapositiva hace, bueno, una de las últimas ya, en la que ponías que... ¿Qué? Se oye, ¿no? Sí. Una diapositiva en la que ponías que, a diferencia de las enfermedades médicas, ahí mm, puedes no aprender nada y curarte, ¿no? Pero la gente que tiene, bueno, que va al psicólogo y tal, acaba aprendiendo ciertas cosas que le permiten mejorar la situación. Y a raíz de esto me surgió una pregunta, porque en la primera charla que hicimos, vino David Alba González y dio una perspectiva estoica de la, pues de la psicología. Y luego un señor, o bueno, alguien en los comentarios de su vídeo, pues le dijo que qué diferencia había entonces entre un filósofo, pues experto en estoicismo, y un psicólogo. Y bueno, claro, David le dijo que el psicólogo conocía ciertos procedimientos, ciertas cosas que le permitían abordar mejor los problemas, ¿no? Que a lo mejor un filósofo pues simplemente sabe, igual estoy poniendo palabras en su boca que no lo que él piensa, pero vamos. Entonces, yo quería preguntarte si quizá la psicoterapia es una especie de ética que a diferencia de las teorías filosóficas, se las apaña de alguna manera para hacerlas llegar a la otra persona, eh, enseñándole estrategias mejores. Que es pecado, ¿vale? Es la psicoterapia no la hacemos los psicoterapeutas. La psicoterapia la hacen los consultantes. Es decir, me gustaría tener aquí el aparataje, pero bueno, vuestra imaginación igual lo suple, ¿no? En un momento cogemos un taco de DIN A4, hojitas blancas, y pusimos una hojita por cada media hora de vida. Y entonces, y luego cogimos hojitas de color rojo y pusimos una hojita por cada media hora de consulta. Entonces, hicimos un montón para ver qué aspecto tenía la proporción entre el tiempo que una persona pasa en una consulta con ayuda de un profesional y el tiempo que una persona pasa sola. Es tanto como así y 3 líneas aquí rojas y luego otro taco así. Y eso es sin contar el tiempo que pasaba durmiendo, porque durmiendo también se hace cosas, ¿no? Entonces, a ver, un psicoterapeuta puede tener la mejor idea del mundo, que si no encaja, o sea, que si poner en marcha esa idea no encaja con el resto de la vida de la otra persona o no lo hace o empeora su vida. Entonces, cualquier cosa que un psicoterapeuta o una psicoterapeuta le diga a un consultante, la consultante tiene que ponerlo a prueba en su vida. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de que funcione, sin más, ¿no? Y tener en cuenta que muchas veces no es que la propuesta
te convenga a ti, consultante, sino que le convenga a la gente con la que tú convives. Es como si el consultante hiciese una intervención ecológica en el ecosistema todo el tiempo. No mueve únicamente su vida, tiene que mover la vida de toda la gente que está a su alrededor. Entonces, cuando se hacen estudios sobre efectividad de la psicoterapia se ve súper claro. Es decir, que, a ver, no se contarán, ¿no? Pero se ve súper claro. Y en este momento, además, yo con una compañera estamos haciendo uno. Y entonces lo que se ve es que lo que sucede en la sala de terapia a lo largo de la entrevista, que es 1 hora y media, una cosa así, digamos, cuando a la gente le preguntas qué expectativas tiene de ayuda al comienzo de la entrevista, y luego le preguntas qué expectativas de ayuda tiene de que la sesión va a servirle de algo al final de la entrevista, tú puedes decir, bueno, pues esta entrevista estuvo bien, o sea, y normalmente con otras preguntas, pues la gente está satisfecha con lo que ocurrió, encontró mucha ayuda para resolver problemas, etcétera, etcétera. Y entonces, si comparas a un terapeuta con más experiencia o no con menos experiencia, tú ves que la gente está más contenta al final de una entrevista. Pero si miras qué sucede cuando acaba la entrevista y después de la semana o las semanas que pasan hasta la siguiente entrevista, que son muchos días, muchas horas, lo que ocurría aquí, en esta otra, resulta que está mucho menos influido por lo que ha sucedido en la entrevista que por las ganas de picar piedra que tenía la persona al principio. ¿Entendéis las ganas de picar piedra? Eso es a lo que me refería antes con hacer algo que nunca has hecho y que no te apetece hacer. Ningún problema se soluciona haciendo las cosas que te apetecen hacer, porque en ese caso ya estaría solucionado. Ningún problema llega a una consulta psicológica porque la gente esté haciendo, haya dejado de hacer cosas que le apetecían. Lo que ocurre es que cuando te encuentras con un problema, todo lo que no te ponía los pelos de punta a hacer, ya lo has hecho. Y entonces te quedan cosas que cuestan un montón de trabajo y que te obligan a reajustar un montón de historias. Y eso no lo hacen los terapeutas. Lo hacen los consultantes. Hace tiempo utilizamos una metáfora que, bueno, más o menos yo creo que se puede entender, ¿no? O sea, un terapeuta puede ser el director de una tesis doctoral, pero no hace la tesis doctoral. Tú vas o un TFM, ¿no? Vas y te dicen, oye, ¿por qué no tienes por aquí? Tienes por allá, no sé. Pero el que se le ocurra es el consultante. O los consultantes, o el consultante y la gente que está a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿en eso se mete en el estoicismo? Pues no lo sé. A ver, yo lo poco que recuerdo del estoicismo y alguna cosa últimamente que, vamos, de los últimos 5 años que escuché o que leí, me parece que es absolutamente individual. O sea, es un planteamiento de una norma de vida personal, ¿no? Pero los problemas no son una cuestión individual, ¿no? Los problemas siempre son una cosa colectiva. Siempre hay alguien metido. Siempre hay un conflicto por algún lado. Siempre. Entonces, y nuestra vida está llena de conflictos y puedes decir, bueno, el conflicto es lo normal. Sí, si lo solucionas. Y si no, te destroza, ¿no? Sí. Bueno, a ver, más preguntas. Al de abajo. ¿Se escucha? Vale. Un segundo que tengo un guión de nota. Vale, sí. Antes mencionabas que el ofrecerle un diagnóstico a alguien supondría en muchos casos la pérdida de credibilidad e incluso podría llevar al menosprecio. Y teniendo en cuenta lo que también se mencionaba antes, de que no habiendo una estrategia mejor no se abandona la que está ahora mismo, por peor que pueda ser, ¿cómo se podría plantear para que aquellas personas que no tienen un diagnóstico psicológico, pero que sí que cuentan con problemas,
perdón, o sea, hay personas que no cuentan con un diagnóstico psicológico, pero sí que tienen problemas. Y en esos casos muchas veces no se valida esos problemas que tienen y, y esas personas sin un diagnóstico psicológico no se ven con la capacidad de afrontarlas. En ese caso, ¿cómo se podría plantear? El diagnóstico psicológico, el diagnóstico psiquiátrico, porque en principio tienes que pensar que son diagnósticos categoriales, es decir, que es la idea de que la gente o es pera o es manzana, va. Y no son dimensionales, ¿eh? O sea, digamos, hay formas de caracterizar los problemas de una persona, las quejas de una persona en plan dimensional y que, bueno, y hay muchos preguntas para que la gente pueda caracterizarse en una dimensión, ¿no? En que vas desde, pues, muy desconfiado respecto a los demás a nada desconfiado respecto a los demás, ¿no? Entonces, digamos que las quejas de una persona se pueden caracterizar de otra manera que no sea con diagnóstico categorial, sino ubicándola dentro de un sistema de dimensiones, personalidad, lo que quieras, ¿no? A ver, el tema es que los diagnósticos categoriales en la salud mental pública son un requisito. A ver, un requisito que muchas veces se salta, ¿eh? O sea, yo trabajé ahí y me salté los diagnósticos y nadie fue a reclamarme, pero trabajé también en otro sitio y mi jefe dijo, oye, ¿qué te falta? No sé qué. Y aún así teníamos una categoría que era reacción adaptativa ante gran tensión, que yo y todos mis colegas utilizábamos muchísimo, ¿no? Porque es un diagnóstico, ya está. Entonces, ¿cuál es la tensión? Bueno, pues a partir de ahí puedo explicar, pues mira, lo que le pasa a esto, lo otro, demasiado. Y ¿cuál es la tensión? Es la información importante realmente. Es decir, lo que la gente necesita es que la entienda. Lo que la gente necesita es que digan, es que, a ver, te has enfrentado con una situación de bullying cuando tenías 5 años. Tu padre se murió cuando tú tenías 7. Luego te pasó no sé qué, y luego te pasó no sé cuántos. Y luego, y tú, para adaptarte a eso, para poder seguir consiguiendo lo que era importante para ti y lo que los demás te pedían a tu alrededor, porque ese es el caso, ¿sabes? Todo el mundo nos está pidiendo que hagamos determinadas cosas, que tengamos determinados logros, ¿no? Que no nos hagamos pis, que aprendamos a leer, que aprendamos a sumar, que aprendamos a restar, que tengamos novio, que no sé qué, que no sé cuántos. Hay como una carrera de obstáculos en que la gente nos va poniendo los obstáculos por delante y hay que saltarlos, ¿no? Entonces, que en esa carrera uno se ha visto con cosas que son muy jorobadas, muy duras, muy difíciles, que dan mucho miedo, que dan mucha vergüenza, que son muy destructivas. Y si no las conoces, tú estás viendo el resultado de una adaptación de algo que no ves. Pero que en el momento que lo ves dices, joder, ¿cómo no va a tener miedo? O sea, ¿cómo no va a tener ataques de pánico? Si es que lo último que le ocurrió fue que le pusieron una navaja en el cuello. O cosas más banales. Es decir, a ver, en mi familia de origen materna, mi abuela rastreaba las catástrofes a años de distancia. O sea, en 10 minutos que mi madre salía de casa de mi abuela y llegaba a su propia casa, mi abuela llamaba 10 veces por teléfono. El otro día, así a lo tonto, dije, pero vamos a ver, ¿por qué vivía en esa alerta permanente? Y de repente caí en algo estúpido. Es que habían pasado por una guerra. Y mi abuelo había estado metido en un pozo, mi abuelo que era fascista, había estado metido en un pozo, escondido para que no se lo cargasen. Y entonces mi abuela debía estar, vamos, mi abuela y todos debían estar permanentemente en alerta pensando en todo lo malo que podía ocurrir. Claro, hasta que no tienes esa reflexión banal por otro lado, y dices, joder, pero mi abuela ¿cómo podía ser una mujer tan preocupadísima por todo? Pues qué tontería. ¿Cómo no iba a serlo? O sea, porque una vez que aprendes a estar vigilante por cualquier cosa mala que puede ocurrir, eso no se desaprende, ¿sabes? Tú puedes dejarlo de lado. Tú puedes decir, vale, en esto no pienso más de 2 minutos porque no me vale para nada. Pero
Es como decir, a ver, tú tienes que desaprender a pensar si tienes las llaves en el bolso antes de salir de casa. Y si aprendiste a pensar en las llaves antes de salir de casa, vas a pensar en las llaves al salir de casa. Luego puedes decir, no, joder, que no las necesito porque esta no es mi casa y va a estar, fulanito va a estar ahí. Entonces, lo que se necesita es simplemente que la gente tenga contexto y no solamente para entender a los demás, sino para poder explicar su vida, porque el tema es que no hay no hay un relato construido para explicarme por qué yo soy como soy, por qué se me da bien unas cosas y no otras. Yo puedo no obtener manera de contarlo. Es más, puedo hasta no acordarme. Porque sin interlocutor la gente nos despistamos, ni siquiera nos acordamos de cosas que fueron significativas, ¿no? Si no puedes hablar de algo, simplemente lo despistas. Y cuando años más tarde tienes un interlocutor, de repente dices, anda, la leche, si es que resulta que a mí me pasó esto y yo no me acordaba de que me había pasado esto, ¿no? Yo no me acordaba que estaba aterrado cuando mi madre hacía no sé qué o no sé cuántos. Yo creo que ese es el sustituto, ¿sabes? El sustituto es hacer informes psicológicos en los que la gente pongamos las adversidades por las que esta persona ha pasado son esta. Ha intentado adaptarse de esta manera haciendo tal cosa, haciendo tal otra. El resultado ha sido este o este. Y administrativamente esto se corresponde con un trastorno no sé qué. Pero esto es lo último. Y punto, porque no hay más que contar, ¿sabes? Para decir a alguien tienes un trastorno ansioso depresivo, no necesitas complicarte mucho la vida, ¿sabes? Lo otro sí que da trabajo. Enterarte de la vida de la gente sí que da trabajo. Decidir que si me dijiste esto y lo otro demasiado, entonces tienes tal trastorno, es una chorrada, ¿sabes? Y parece como que lo que valoramos o con lo que nos quedamos es con la tontería de tiene el trastorno F600 no sé cuánto. ¿A qué no importa, no? Bueno, van a dar las Las tías 6. y tal. Si queréis lo dejamos aquí. Pues muchas gracias a todos por asistir y a Esteban por